Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todos los episodios me acompaña Florencia Puddington. Flor, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás, Jam? Bien, yo siempre dudo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, viste, con esto del podcast es como, no sé, buena vida. ¿Cómo van las lecturas, Flor? Bueno, bien, a ritmo acelerado y hoy con un invitado además. Sí, la verdad, hoy vamos a hablar de la novedad de nuestro ciclo. Vamos a estar hablando del libro La Bahía de Sinan Jones. Y tenemos a un invitado muy, muy especial porque es el traductor de la obra. Él es Matías Batistón, que nos va a estar un poco hablando del proceso y de cómo se construye, ¿no?, una traducción literaria. Así que, Matías, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad que es un encanto y un placer tenerte. Y cuéntanos un poco de tu recorrido con los libros, con la traducción y eventualmente cómo llegaste a la Bahía de Sinan Jones. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, traduzco para editoriales desde hace casi una década ahora. Estudié traducción. Al principio me dediqué a traducciones variopintas en agencias, desde patentes de anticonceptivos chinos hasta permisos de importación de alimentos para peces y todo lo que haya en el medio. Y en el interín, o sea, mientras estaba trabajando ahí, aprovechaba los tiempos muertos como para hacer proyectos y mandar editoriales. Y empecé a hablar, después pude tener entrevistas con algunos editores, empezamos a hablar, empezamos a ver y perfilar proyectos, y ahí empecé a trabajar para ellos hasta que pude soltar la agencia y dedicarme full time a traducir libros. Y al libro de Jones básicamente llegó porque me lo propone Chai, la editorial, con quien ya había trabajado antes, ya habíamos hecho otros libros de Antrim, por ejemplo, y Donald Antrim, que es la vida después de otro Manhattan. El autor yo lo conocía, me interesaba. Ellos ya habían publicado La Tejonera con traducción de Laura Whitner y Tiempo sin lluvia, con traducción de Esther Cross. Eran libros que tuvieron una recepción bastante entusiasta y que me parecieron muy interesantes en comparación con otras cosas que se publican, una voz muy, digamos, muy reconocible. Y bueno, avanzamos con el libro. Fue una experiencia particular traducir a Jones. Como siempre, casi cualquier encargo de traducción pensé que iba a ser mucho más rápido de lo que terminó siendo, porque es engañosamente simple en algunas cosas. Habrán visto, tiene un estilo muy, podría llamarse minimalista, pero también al mismo tiempo muy preciso. Sí. Y hace casi como una especie medio de poética de la exactitud, ¿no? Parte de la fuerza está en eso. Perdón, sí, te interrumpo un poco porque me interesa mucho ese punto. También es cierto que, bueno, vamos a hablar un poco del libro. La Bahía trata de un hombre que está en un kayak en el mar, cerca de la costa, y tiene un accidente, y cuando vuelve como a tener conciencia, se ve herido y sin posibilidades de regresar fácilmente otra vez a tierra firme, ¿no? Entonces, se cuenta la travesía de este personaje en la intemperie, y es un poco... La novela es la construcción del lenguaje alrededor de la naturaleza, porque siempre está como en un tiempo presente y es como muy inminente, ¿no? Es como poca proyección hacia el futuro, el personaje está muy en lo que está, porque es un poco el juego de la supervivencia. Y eso te quería preguntar, en la versión original o de donde se toma la traducción, ¿qué tanto se adapta o no se adapta el estilo de Jones, el trabajo del lenguaje, así como tú dices que es preciso en las frases? ¿También viene eso ya del original o hay como Sí, cierto sí, rango en el que totalmente. necesitas? Y a ver, Jones es minimalista pero lírico al mismo tiempo, que Sí, parecería casi una especie de contradicción, ¿no? Uno empieza con lirismo, uno se imagina algo mucho más florido, extenso, sí, pero él cincela las frases y usa de manera bastante eficaz varias características del inglés, ¿no? Que de por sí puede ser mucho más sucinto que el castellano, al ser un idioma más sintético que analítico, ¿no? Que por sí. varias cuestiones tiende a lo monosilábico, en ciertas cuestiones es muy concreto, pero también abreva de toda una tradición poética en inglés. Entonces tenés esa especie de doble registro de lo exacto, concreto, real, porque trabaja mucho con la realidad misma, y el uso del lenguaje para abrir ciertos caminos más poéticos, líricos. Y fue difícil en algunos momentos, varios momentos, la traducción, por eso mismo. Uno no quiere ni extender demasiado para reflejar quizá los ecos poéticos que puede llegar a tener una frase,
ni tampoco perder de vista lo descarnado que puede ser su estilo también al mismo tiempo, ¿no? Una especie de contradicción en la que uno tiene que ir trabajando. Y al mismo tiempo, cierto trabajo de investigación, porque yo no soy un avesado kayakista ni nada por el estilo. Jones sí trabaja mucho con la experiencia propia. Es alguien que evidentemente sabe de lo que habla. Entonces, documentarse, preguntar, tratar de empaparse un poco, no tan literalmente como Jones, pero empaparse con el tema. Y trabajar entonces con eso, no perder de vista que siempre habla, por más lírico que parezca en algunos casos, siempre habla desde la experiencia, más que desde la invención desbocada o imaginativa. Entonces fue una negociación constante en esos parámetros. Sí, yo me preguntaba si había, porque sé que el autor es galés, no sé si hay terminología como un lunfardo o un sociolecto propio de la región que también significó un desafío, o es más el inglés tradicional. Que existe, pero él no juega mucho, por lo menos en este libro, con lo dialectal. Quizá lo máximo que sí hay de eso en el libro, que es un libro muy, como habrán visto, despojado de diálogos, porque es básicamente una lucha entre un hombre y los elementos y no hay mucho discurso. Hay diálogos en el margen, si se quiere, muy puntuales. Pero lo que sí representó, si se quiere, desde ese punto de vista un desafío fue el título, porque que tampoco es una terminología galesa, es un juego de palabras en inglés que podría haber hecho alguien de otras latitudes. Pero el título original es Cove, y Cove puede ser, en un sentido más literal, sí, una bahía, una ensenada, también puede ser un refugio, o hombre, tipo, camarada, amigo, algo difícil de encontrar en castellano, ¿no? Una palabra análoga que englobe todo, es imposible. Entonces, o tenías que estirarte mucho y decantar por quizá el sentido metafórico, que es el menos evidente, ¿no? Como persona, es verdad que tenés a una persona, un hombre, en el centro de la acción. Y es más, tenés también el epígrafe, la definición de diccionario de Cove, claro, con lo que abre el libro. Pensé que lo habías agregado vos, eso. No, es del autor. Ajá, entonces, no es una nota del traductor, sino el epígrafe del autor. La duda era dejarlo Cove en original, en inglés, como para que el lector quizás se encuentre con Cove, que tampoco quizás sepa incluso pronunciar, si no sabe, le conoce la palabra, no está familiarizado, puede decir Cove, y quizá ahí abre el libro y ve y ahí se da cuenta. Pero con la editorial pensamos que quizá era mejor un título más representativo del libro a primera vista y más accesible, y que también desde el vamos te ubicara. Y la bahía, bueno, justo es el sentido que más tiene que ver con lo real o concreto de la historia del libro. Y bueno, yo creo que si quieres, si tienes por ahí el ejemplar, podemos leer un poco el principio, ¿no? Para que las personas vean de qué hablamos cuando hablamos de este lenguaje, ¿no? Muy preciso, muy al grano, de pronto sin tanto ornamento del libro. Así que un poco aquí leemos el inicio de La Bahía de Zina Jones en Contratapas Podcast. Una ligera brisa te hace oír el tunt, tunt, tunt antes de ver el bote. Te da la sensación de estar donde no deberías. Cuando se acerca lo suficiente, apagan el motor. Gritan. Las olas que rompen, la brisa, no los oyes. Al retirarse de la costa, el agua se filtra entre las rocas. Un hombre en la proa sostiene un bichero como si fuera un arpón. Llevan trajes de buceo, cascos blancos, chalecos salvavidas brillantes. Uno de los tripulantes se sienta en la borda y se impulsa con los brazos para arrojarse al agua. Nada de un modo extraño, flotando gracias a salvavidas, mientras el agua lo levanta y lo empuja, como un astronauta. No podrías decir si lo que sientes es el bebé que patea o la certeza de que aquel hombre trae noticias. Cuando sale del agua, trastabilla y se tropieza con las piedras, sonándose la nariz, llena de agua de mar, como reorientándose. Por alguna razón se saca los guantes mientras habla. ¿Usted está desde hace tiempo en la playa?, pregunta. Sí, dice, asintiendo con la cabeza. Ahora no puedes ocultar la sutil curva acampanada de tu vientre. Estuve en el campo un rato antes, pero después bajé. Di la vuelta al promontorio. Cuando se mueve le chorrea agua del interior del salvavidas. Parece esperar antes de seguir hablando. Hay un niño desaparecido, dice.
Bueno, a mí me parece muy interesante sobre todo el inicio, ¿no? Porque es la segunda persona, ¿cómo es que? Sí, es la segunda. Sí, sí. Es muy curioso este juego con los puntos de vista y con el uso de la segunda, que ahora justo es como que lo estamos encontrando un montón, Jan, pero en realidad Sí. es una forma extraña de enunciar. Creo que tiene sentido cuando leemos la novela completa, porque es una novela circular. La estructura arranca con esta pequeña introducción y después se divide en dos partes. En esta introducción vemos a esta mujer que está esperando noticias del náufrago, por decir, y después tenemos una primera parte en la que entendemos qué pasó con el hombre, cómo llegó a ese estado de alta mar, y una segunda parte en donde vemos cómo concluye su historia. Pero además ese final recomienza, ¿no? Engancha con este principio de la novela, y creo que ahí se entiende un poco mejor el uso de la segunda persona, porque vamos a tener en esa segunda persona, no sé cómo lo ven ustedes, la voz de ese náufrago, ¿no? Que relata un poco, por lo menos yo hice esa interpretación, que él le gusta imaginarse qué estará pasando, ¿no? Cómo la estará, si hay alguien esperándolo en la costa, él imagina que sí, y entonces un poco reconstruye eso, que no sabemos si es imaginario, si es también real, qué es lo que efectivamente está pasando, ¿no? Sí, yo lo pensaba mucho por el lado de que son esas novelas que arrancan y uno no entiende nada hasta ya entrado en la trama, ¿no? Porque es como un pacto con el lector que es desafiante al principio, porque, por ejemplo, y me acuerdo también de el que leímos hace poco, Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin, uno se siente muy perdido y ahí, viste, uno corre el riesgo de abandonar el libro o de seguir apostando para ver si no le cae la ficha. Y quería preguntarle un poco a Matías eso, si esa es la misma sensación que da cuando uno arranca a leer en el idioma original, si es un poco intencional ese recurso de que el lector entre en cualquier parte y empiece a armar el rompecabezas muy, muy de a poco, porque es una novela también muy breve. Sí, es un poco algo de lo que veníamos hablando antes, que es el minimalismo de Chomsky, que no es solo cuestión de la frase, sino también de los elementos que decide dejar afuera de lo que muestra. Uno mismo tiene que ir armando lo que sucedió. Es muy seco por momentos y, si se quiere, retasea o esparco con la información que da. Y después, como dicen ustedes, es verdad, a medida que uno lee, no solo se va dando cuenta de lo que sucedió, puede más o menos armar los hechos, sino también vas viendo por qué es eficaz por ejemplo, cambio de perspectiva. Sí. Porque después también tenemos una parte de la novela donde el personaje, ya mucho más sometido a condiciones extremas, a una gran desorientación, a un resquebrajamiento, si se quiere, de lo que él consideraba normal y predecible, en esa parte también de repente se empieza a erosionar un poco la certidumbre incluso de quién está hablando, cuándo, cómo, sí. Y me parece que juega también la forma, lo que uno siente, lo desorientado que uno se siente frente a los hechos que uno tiene que reconstruir, y el mismo protagonista que tiene que reconstruir los hechos y tiene también que imaginarse, como decía Flor, lo que está sucediendo en otra parte. Y después, incluso en ese momento donde estamos totalmente enfocados, o la narración se enfoca en el protagonista, también hay un ligero cruce entre tercera persona, segunda persona, tanto del narrador como del mismo protagonista, que por momentos recuerda, por ejemplo, las palabras del padre, que lo interpela a él, y no hay tampoco tantas marcas de diálogo como para separar la voz del padre de su propia voz. Sí. Entonces, Jones juega un poco con la mezcolanza, claro, por así decirlo. Sí, en algunos momentos parece como que es un diálogo con uno mismo, cuando él tiene que... Porque bueno, además del daño físico que tiene, digamos, el personaje tiene que luchar contra su desánimo también en el medio del océano y tratar de... Yo me imaginaba esos deportistas extremos, qué sé yo, los tenistas cuando están 50 horas jugando y bueno, de algún modo hay que mantener ese espíritu en alto para tratar de afrontar la situación, ¿no? Y no dejarse caer. Y él está siempre en esa situación. Bueno, es una novela que refleja un poco ese estado en el que sos consciente de que estás corriendo un peligro enorme y bueno, cuáles son, por un lado, las trampas que el cerebro también o que la propia, el desánimo, ¿no? Luchar contra todos esos fantasmas, el riesgo de morir, la seducción de dejarse ir también en algunos momentos, y por otro lado también, por el contrario, ¿no? Esta lucha interna por sobrevivir.
El personaje Sí. también le pone todo el esfuerzo, ¿no? Para tratar de volver a la costa. Sí, y por momentos es como una especie de Tom Hanks sin Wilson, ¿no? O sea, Total. es el náufrago, pero todo este diálogo no está objetivado en una pelota o en otra cosa. Entonces sucede por dentro. Pero Claro. sucede, se desdobla. A mí me gusta como ese tránsito que hace desde lo que puede parecer elemento de literatura fantástica hacia lo más real, ¿no? Hacia el realismo más descarnado, porque me acuerdo que en la experiencia de lectura había momentos de descripciones de su propio cuerpo, ¿no? Cómo se cura, cómo se inmoviliza el brazo, ¿no? La sangre, cuenta el agua, ¿no? Falta poca agua, hay como una necesidad de urgencia en la que el lector se engancha muy rápido, ¿no? Porque no sabemos si va a sobrevivir o si no va a sobrevivir, y sobre todo no sabemos si nos van a contar el final, porque también es una novela que si el personaje muere, muere la voz narrativa. Y de repente hace como un tránsito hacia las cuestiones más fantásticas, porque yo a veces pensaba, bueno, aquí está delirando, ¿no? Se le aparece el padre, piensa en el hijo, luego hay un gran pez que parece que lo ayuda a acercarse a la costa, pero luego duda de si eso fue real o no. Y a mí eso me gusta, ¿no? Que a uno lo van llevando y uno de repente se encuentra en un momento muy realista y en muy pocas frases, en muy poco reordenamiento del texto, uno está solamente en la mente del personaje. Y me pareció sutil y me pareció muy bien trabajado porque a uno lo hacen dudar de la exactitud con la que él está experimentando ese momento, ¿no? Tan cruel. Bueno, eso sí es algo que me parece bastante bueno de Jones, que con un lenguaje, como habíamos dicho, muy descarnado, igual logra, y muy anclado en lo real, muy anclado en, si se quiere, en el realismo, ¿no? Quizá como tradición, pero por lo menos en la idea del interés por lo concreto, ¿no? Y no por inventar escenarios o mundos. A pesar de eso, quizá colaborando un poco con eso, logra encontrar como las aristas delirantes de la misma realidad, incluso por cómo usa las metáforas que son muy secas y muy puntuales, hablando del lenguaje solamente. En la parte que leí, cuando compara, ¿no?, el rescatista este que sale como buzo como un astronauta, entonces desde el principio tenés este extrañamiento de una imagen que es totalmente normal y predecible en una playa, ¿no?, que tiene sentido, salta a otra cosa. Y son imágenes bastante, algunas no tanto como en otros de sus libros, pero sí bastante brutales, incluso ya encontrar el pájaro muerto, la descripción del pájaro, la sangre deshilachándose en el agua. Sí. Hay cuestiones así donde, como vos decís, hay mucho contraste, o hay contraste y una especie de, también de entremezcla, ¿no?, entre lo real, lo delirante, y también lo acá, no tanto lo idílico, pero sí una representación de la playa y la bahía como algo hermoso, Sí, sí. pero también al mismo tiempo como algo totalmente brutal e inhumano. Me pareció muy interesante eso también. Leí algunas entrevistas antes del encuentro de hoy y me pareció que es un personaje él, ¿no? Como escritor. Una persona que tiene un vínculo muy particular con la naturaleza en relación a típico bicho de ciudad que creo que somos los demás, la mayoría por lo menos, porque en esa entrevista eran 3, 4 preguntas y en todas citaba o referenciaba alguna situación, algún sonido particular, algún aspecto de la geografía en la que vive. No, me llamó mucho la atención porque cómo traslada esto, yo no leí todo el resto de los libros, pero sí los títulos ya te refieren de nuevo, ¿no?, a una geografía, a un contacto con la naturaleza. Me parece además un escritor muy original en su diálogo con lo natural, ¿no? Y en esta cuestión de reconocerle que por ahí a veces estando en ámbitos más urbanos nos olvidamos de esa grandilocuencia, de esa que puede ser apabullante, ¿no?, que puede ser aterradora la naturaleza. Por ahí nos acordamos de la naturaleza siempre como el espacio al que vamos de vacaciones, como, qué sé yo, el paisaje en el almanaque, y nos olvidamos de que es inmensa en el sentido también de un poco aterradora. Sí, y me parece que funciona particularmente bien en Jones porque justamente él no se extiende en descripciones pastorales, naturalistas, ultra detalladas, que a veces uno cuando piensa escritura naturalista lo Sí. vincula enseguida un poco a eso. Entre la brisa se oía el susurro, toda una descripción así idílica, arcadiana o arcádica de la naturaleza. Pero Jones se inspira un poco más, si se quiere, en la literatura que corta de tajo todo lo que sobre, ¿no?, una cincelada más tipo Hemingway, y es algo a lo que uno está acostumbrado en, como vos decís, un contexto quizá más urbano que en este tipo de literatura, ¿no? Claro. Sí. Y él dentro de... y lo hace más brutal todavía, me parece, porque él expone las cosas en algunos pocos detalles, en pocas palabras, con un tono seco,
hilando cada tanto en las frases, en la sintaxis o en las imágenes, lirismo, pero casi siempre todo de un modo descarnado. Entonces tenés una comparación acá como un astronauta ahí que te extraña un poco el panorama y después vuelve, ¿no? Descripción muy seca, muy puntual de los acontecimientos y de lo que se está viendo. Entonces, me parece que él usa bastantes recursos en muy poco lugar, ¿no? Todo muy concentrado, te da información muy bien elegida, pero poco contextual. Entonces vos tenés que ir armando todo y me parece eficaz en esos dos niveles, a nivel de, si se quiere, la historia, si se lo quiere llamar así, la trama, que uno tiene que reconstruir, y también al nivel del estilo, que quizá lo más interesante en él, los pocos recursos usados al máximo. Sí, yo hablando de eso y de la cuestión de la naturaleza, a mí me llama mucho la atención que dos cosas, ¿no? La primera, y es una pregunta para Matías, ¿cómo ves como esta búsqueda, ¿no? De traducciones de autores de otros países que nos muestran como cierto costumbrismo o cierta forma de vivir un poco muy lejana a la literatura latinoamericana? Porque hablábamos hace unos programas con Flor que, por ejemplo, uno se puede encontrar mucho en Latinoamérica con descripciones de la naturaleza de una manera muy salvaje, ¿no? Que lo rural está lleno de misticismo, de monstruos, del horror que pasa en los pueblos, en el campo, como que suscita mucho el nerviosismo del lector. Y pienso, por ejemplo, en Luis Sepúlveda, ¿no? Con el viejo que leía novelas de amor. Y entonces la pregunta es esa, ¿hay cierta búsqueda porque la naturaleza de autores internacionales muy lejos de acá representen otra forma de vivir como el ámbito rural? ¿Te parece que hay como cierta tentación para atraer autores, por ejemplo, como Tove Johnson, ¿no? Juego Limpio también se ubica en la cuestión del mar, en las islas, o Los Perales tienen la flor blanca, ¿no? Hay como cierta moda o cierta tendencia a encontrar autores de afuera que tengan este tipo como de estilo, como de abordaje temático. Yo creo que sí, en parte porque va de la mano con una reevaluación de lo que es nuestro propio vínculo con el mundo, una búsqueda de aristas que se aparten un poco de los lugares comunes y del mainstream, que el foco, como habíamos dicho, suele estar en las ciudades. Entonces sí, hay una búsqueda y hay afuera también más autores quizá que trabajen con relación con la naturaleza u otro punto de vista sobre lo natural, lo virgen, entre comillas, ¿no? Lo intocado por el hombre, nuestro propio efecto sobre ese tipo de lugares, etcétera, etcétera. Lo que me parece distinto de Jones es que no creo, a pesar de que está muy vinculado con la naturaleza y él siempre habla, no en esos términos, pero sí en esos lugares, si se quiere, desde esos lugares, no hay en Jones tanto militarismo eco-friendly, ¿no? De hecho, en parte en los libros uno empieza y lo que menos quiere hacer después es quizá mudarse ahí porque te lo muestra de un modo bastante descarnado. O sea, no hay un romanticismo natural. Algo que sí puede verse en otros autores que no necesariamente tienen una relación idílica con la naturaleza, pero que sí, quizá porque creen que es necesario representar una voz que no se escucha o tomar partido por la naturaleza y no por quizá la fuerza supresiva de la civilización o lo que sea, tienden a idealizar o romantizar o por lo menos mostrar siempre la naturaleza como el otro un poco ideal, sí, ¿no? Y no tanto la relación en pugna donde la naturaleza es la que tiene las de ganar, como en Jones, por los momentos. Es un autor que, a pesar de que podemos inscribirlo en estas coordenadas, entonces, se quiere, de nuevas generaciones o nuevas tendencias, me parece que es una voz bastante particular, más allá de lo demás que se está escribiendo. Me parece que tiene un lugar bastante propio que se logró construir. Además es muy joven, ¿no? No tendrá Sí. 50 años, estará por ahí, o sea que es un autor que ciertamente está muy vigente y seguramente seguirá publicando un montón. Por lo menos acá en castellano, de hecho les puedo adelantar que se va a publicar otro Jones. Ya estoy ahí perpetrando otro Jones a futuro en colaboración con Chai. Ha escrito varios libros, es muy activo, pero también es un autor que le gusta trabajar mucho sus libros. No es alguien que publique a mansalva, ni tampoco que se haya apurado mucho por los resultados que tuvo. Eso es bastante común. No fue depredado tampoco por la necesidad de los agentes de tener más cosas para vender. Y siempre se mantiene, tiene una noción bastante cabal de lo que le gusta hacer y lo que hace. Entonces, sus libros en general son un molde bastante parecido, dentro de los cuales explora distintas cosas.
pero Sí. se mantiene en esa vía, tiene más para traducir y está produciendo siempre. Pero me parece que no se va a convertir en una industria, Jones, porque no parece ese tipo de autores, ¿no? Que de repente la pegan con un libro y ya tienen atrás otros 50. Sí, Pero sí. es un autor muy constante. Y te quería preguntar si habías podido tener la posibilidad de consultarle a él ciertas cosas en cuanto a la traducción, si hubo como un acercamiento directo con el autor. Tradicionalmente, o por lo menos originalmente, no era muy de consultar autores antes. Por más que a veces tenía la tentación, sentía como que no, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Me tendría yo que averiguar esto? No puede ser. No sé por qué, como un prurito me extraño. Y después sí empecé a consultar más con autores, algunos con mucha menos suerte, porque uno se imaginaría, bueno, escribo y enseguida soy el traductor, tengo la editorial que está en contacto con él, debe ser fácil ponerse en contacto, a veces es imposible, que la comunicación es muy indirecta, pero hablas con la editorial que habla con el agente y el agente se comunica y ve si puede, no hay todo no sé por qué, toda una especie de sistema de seguridad alrededor del autor. En algunos casos, si son más prestigiosos, están más ocupados, tienen más puede que quieran no ser arrastrados a conversaciones infinitas sobre el libro que ya escribieron, ¿no? Pero el caso de John fue todo lo contrario, fue el autor que más rápido me respondió en la vida, muy, muy amable, muy iluminador en las respuestas, precisas, así que sí tuve contacto con él, fue un placer enorme trabajar así con los libros de Jones y poderle consultar cosas que a veces eran bastante difíciles de pesquisar. Por esta doble cuestión de que él es muy preciso y muy en clave de lo real y muy parco. Entonces tenés a veces una palabra que puede significar 3, 4 cosas, tenés una descripción que parece muy precisa cuando la lees y cuando la querés traducir te das cuenta de que no. Sobre todo cuando te dejas llevar por la lectura y hay, en este libro en particular, de repente hay escenas un poco caóticas donde no pasa nada y después pasa todo junto. Y en ese caos, uno por la lectura no avanza, no entiende que está pasando algo terrible, pero quizás no lo puede parafrasear y yo soy justamente la persona que tiene que reescribirlo. Entonces en esos casos sí conviene tener, si se puede, una idea un poco más cabal. También hay ambigüedades que están un poco a propósito en el inglés, o aparentemente a propósito, y que el traspaso de idioma a veces te dificulta mantener. Cuestiones como que el inglés es un idioma sin género en general, por ejemplo, también tenés menos información con números también, porque muchas veces los sustantivos tampoco, por lo menos los adjetivos no te muestran si son plurales o singulares, y ahí sí tuve que consultar a John qué hacer en estos casos, es ambiguo, puedo mantener la ambigüedad, ¿qué hago? Y ahí dejé que él me orientara porque me parecía importante. Algunas cuestiones habrán visto como imágenes medio paralelas, por ejemplo. Al principio, bueno, tenemos los buzos que se acercan a la mujer y que lo dicen que se perdió un niño. Y después tenemos la historia del protagonista, que es el hombre que se pierde en alta mar, que no pueden encontrar y que está a la deriva, o que él mismo no puede volver a casa. Y al mismo tiempo tenemos, cuando él está en alta mar, una imagen recurrente que es el de la muñeca. Él encuentra una muñeca flotando. Y yo ahí le preguntaba, o sea, el child puede ser un niño, niña, puede ser cualquier cosa. Entonces ahí le pregunté, pero ¿tiene que ver esto? O sea, este niño o niña, podría ser más bien quizá una niña que es la que perdió quizá en algún momento la muñeca. Para saber, yo le pregunté porque me parecía interesante saber de mi parte si era así, si no era así, si estaba lo correcto, si estaba equivocado, si tenía que encontrar una vuelta muy retorcida para que se perdió un infante, ¿no? Como para que no se identificara cuál era el género. Y él reconoció esto, pero dijo, no, simplemente pone niño después y después no importa que nadie vaya a hacerla quizá el vínculo inmediato entre la muñeca esta y el niño, como si podría llegar a ver entre Child y la muñeca. Entonces algunas cuestiones que no eran imposibles de resolver por mi cuenta, pero me parecía importante, si podía, tener la opinión del autor. Aparte sé que él, no sé si colaboró tan codo a codo, no es que colaboró súper codo a codo, acá yo le envié preguntas después de hacer la traducción para confirmar o refutar y para aclarar algunas cosas, pero sé que él trabajó en otras traducciones, yo sé que a él lo tradujeron al italiano, al francés, entonces en algunos casos está un poco más ducho, si se quiere, con esto de resolver dudas. Yo consulté algunas de las traducciones que se hicieron para pistear y para ver qué habían hecho. Sí. No sé si colaboraron tan estrechamente como primero me imaginé, porque yo le pregunté un par de cosas y algunas de esas explicaciones iban en contra de lo que entendió el traductor en esas versiones. Las traducciones que pude ver yo por lo menos estaban muy bien hechas y él se ve que es muy amable y muy receptivo
con lo que es la respuesta de los traductores. Todas las consultas se las respondía inmediatamente. Decía, ahora me estoy yendo a un festival, pero te contesto a la madrugada si puedo. O sea, muy buena onda, muy expeditivo, un lujo poder trabajar y consultar cosas al autor en este caso. Bueno, entonces mi última pregunta, Matías, para vos sería si te sentís un poco un escritor también, como que ¿cuál es esa relación con la materia prima con la que trabajás y el producto final de tu trabajo? Sí, hasta cierto punto sí, depende el libro también. Uno tiene que reescribir el libro. Es un poco peligroso si cuando uno traduce se pone el sombrero de escritor, porque me parece que un traductor puede ser escritor, por supuesto, y traducir conlleva en muchos casos una gran libertad de escritura dependiendo del autor, pero puede ser interesante, pero al mismo tiempo puede ser también peligroso ponerse en el mismo nivel que el autor y empezar a experimentar y verlo desde ese punto de vista. Es indudable que el traductor es un autor, es el autor de su propia traducción, ¿no? Sí. Y dentro de esos límites tiene muchísimas herramientas. Y no estoy en contra de los traductores, para nada, de los traductores que deciden, bueno, voy a usar esas herramientas y otras más y voy a cambiar, pero no es lo que yo suelo hacer. Son casos en general que suelen producir, cuando uno los ve, estos casos de los traductores que reescriben demasiado, etc. En lo inmediato producen indignación, pero cuando pasan suficientes años y décadas y ya hay otras versiones más respetuosas de la misma obra, producen interés. Son casos interesantes. Pero creo que todo traductor es escritor dentro de los parámetros de la traducción y tiene que hacer un trabajo análogo. Es como una especie también, si se quiere, de escritor miope, porque la escritura va a pasar no por lo que está más allá o más lejos, que es la trama, que es lo que va a pasar después, todo eso ya está dado de antemano. Pero sí tenés que hacer un trabajo de escritura en lo que es muy cercano, que es la frase, el estilo, la voz, no, la construcción de lo mínimo. Entonces, claro, ahí sí tenés que planteártelo, no desde el punto de vista de soy escritor cuando estoy traduciendo, pero sí tenés la responsabilidad de la escritura al mismo tiempo sobre los hombros. Claro, entonces, y de resolver ciertas cosas del lenguaje, ¿no? Que solamente el traductor puede hacerlas, porque me imagino que habrán frases, habrán cosas que tienen que ver con el castellano, más allá de con el propio libro o el propio autor o su intención de publicar la historia de una o cierta forma. Sí, y también con algún compromiso con lo que está más allá de quizá el sentido, porque les habrá pasado, hay traducciones que están impecablemente entendidas, si se quiere, el original es entendido perfecto, si uno quiere comparar sentido, dice lo mismo que el original, pero la frase no termina de funcionar. Exacto. Pasan algunas traducciones que sí, es como una vierte en el sentido, pero falta algo un poco más. Si la traducción también tiene algo de escritura, también está en esto de tratar de hacer lo mismo que el original, no solamente decir las mismas cosas o transmitir los mismos sentidos, sino encontrar la manera de que la frase golpee como el original, claro, que la frase caiga como el original, que haya remates como el original. Sí, de que conserve la musicalidad sí, que tiene siempre la literatura, ¿no? Como de no olvidarse que es literatura, digamos, de alguna manera. También hay la musicalidad, también está, digamos, la contundencia a veces. Hay finales que se tienen que sentir como finales, más allá de lo que diga, ¿no? Claro. La palabra puede transmitir el mismo sentido. Sí, entendí que se murió, y puse se murió, bueno, pero el original cuando lo lees es como un golpe en el plexo solar, entonces tenés que encontrar la manera de hacerlo mismo. Ahí me parece que sí hay un trabajo muy puntual y muy escritural, si se quiere, muy literario en ese sentido. Sí, de nuevo, estás en lo acotado a lo que dice el texto, lo que dice el original, tienes que seguir esa partitura. Pero es imposible, me parece, o es muy difícil lograr una traducción en el momento en que la estás traduciendo, no la estás también reescribiendo sin tomarte estas libertades delirantes que he dicho antes, ¿no? Reescribiéndola tratando de tener todos los sentidos dispuestos un poco a lograr lo mismo que el original. Y bueno, Matías, yo creo que has sido muy generoso con el tiempo, con nosotros, con tus explicaciones. La verdad no sé si Flor por ahí le quedó algo pendiente para decir. Sí, no, simplemente una reflexión que me disparó un poco el libro y con esto ya cerramos. Es bueno, dijimos que era un libro que reflexionaba mucho sobre, bueno, los sentimientos que se disparan ante el riesgo de morir o la proximidad de la muerte, y me parece muy interesante que esté esta mujer embarazada esperando, porque es como, justamente decíamos que era una novela circular y tenemos
la vida y la muerte en la misma escena, y como también la vida es un poco circular, se nace y se muere, es como medio las dos puntas, y además un poco como que la muerte da lugar a la vida también en la naturaleza, entonces también eso me había gustado mucho. Y lo otro era cómo también me despertaba esas emociones que despiertan precisamente la paternidad, ese temor a morir por el otro, que el protagonista tiene todo el tiempo, como es una ambivalencia, ¿no? Cierta paz de dejarse ir, de decir, bueno, basta, ya está, no quiero luchar más, me entrego de alguna manera, y cómo el motor a veces para incentivarse a tratar de volver a la costa tenía que ver con no dejar el desamparo que sentiría de su mujer, su hijo, ¿no? La situación de abandono en la que los dejaría, que también me parece muy lindo, muy emocional en el libro, porque a veces por ahí el temor tenía más que ver con esa situación nueva de paternidad que está atravesando el personaje, que bueno, no sé, no llega a concretarse, ¿no? Pero nada, esa era la última reflexión. Sí, y incluso también, si puedo acotar, Sí. lo de vida, muerte, paternidad. Hablando de paternidad, también está la cuestión del padre del protagonista, porque Claro. en el kayak va a dejar las cenizas del padre, las partes de las cenizas del padre. Sí, sí, Entonces tenés ahí sí todo un círculo, como decís, todo un entramado de vida y muerte. sí, tal cual. Y pues con eso un poco cerramos. Matías, muchas gracias por tu tiempo. La verdad ha sido un placer leer la novela. También es una especie de clase de literatura, ¿no? De trabajo con el lenguaje, de recursos y herramientas que también son poco usuales como en la masividad que son los libros. Y bueno, esperamos en una próxima oportunidad tenerte con nosotros, capaz con el siguiente de Jones. Encantado. Y a Flor también muchísimas gracias y bueno, hasta el próximo capítulo, ya saben, Contratapas Podcast en Instagram, en Facebook. Nos vemos en el próximo libro, Flor. Bueno, nos vemos. Chao, chao.